Bueno, bueno muchachos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestro encuentro sincrónico en la competencia transversal de investigación programado para el día de hoy. Recuerden que este es nuestro tercer encuentro sincrónico y el día de hoy vamos a distribuir entonces la clase o el encuentro en dos momentos. En un primer momento vamos a hacer unas breves referencias a lo que ya hemos venido construyendo a partir de los encuentros anteriores, sobre todo lo que tiene que ver con el diseño del problema, la pregunta, el objetivo general, los objetivos específicos y la construcción de los antecedentes, que ahí fue donde culminamos la clase pasada, el encuentro pasado. Retomamos entonces ahí, hacemos una especie de encuadre de conexión con los momentos de hoy y nos dirigimos hacia la construcción de esa segunda fase de la primera etapa, que es la etapa de la preparación de la investigación. Entonces ahí nos iríamos a ese segundo momento que tiene que ver entonces con la construcción metodológica de la propuesta, con ir enfocando nuestro nivel de investigación, nuestro tipo de investigación, el enfoque de nuestra investigación y por ende pues la metodología con la cual vamos a construir para ya ahora si una vez tengamos eso, abocarnos o irnos a conseguir resultados, a conseguir datos, a conseguir pruebas, a conseguir información para luego analizarla, interpretarla y convertirla en nuestros resultados de investigación. Entonces les pregunto, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. Listo, gracias, Daniel. Zuleima, profe, es que estoy conectada con un correo y aparece así el nombre. Ah, bueno, Zuleima, tranquila. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, los saludo nuevamente. Un placer pues que estemos acá en este encuentro sincrónico del día de hoy. Y la idea es entonces, primer momento, hacer un encuadre. Segundo momento, empatar y seguir avanzando con la construcción de la propuesta. Y un tercer momento, si lo requiere, comentarios, dudas, preguntas, inquietudes que de pronto puedan tener al respecto. Listo. Entonces, siendo así, vamos a iniciar por acá. Bueno, muchachos, a ver, para que iniciemos, estamos acá, póngame en, así sean un emoji, una carita, una reacción en emoji. Estamos. Eso, es bacano, eso. Muy bien, gracias Camilo, gracias Sergio. Listo. Entonces, muchachos, la clase pasada habíamos abocado sus primeros, esas primeras partes de la propuesta de investigación. Vengan de una vez, abramos el formato, porque hemos venido trabajando con el formato de una vez para que nos familiaricemos cada vez más con él. Entonces, formato propuesta. ¿Cierto? Y aquí era más o menos donde habíamos quedado la clase pasada, ¿cierto? Sobre la construcción y profundizamos sobre la construcción del problema, la construcción y las condiciones que debe tener esa pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos como unas acciones que nos llevan o nos permiten eh, mm, llegar a esa meta, valga la redundancia, que es el objetivo general, que a su vez ese objetivo general se desprende de la pregunta, ¿cierto? Es la pregunta convertida en meta y a su vez la pregunta nació de dónde, nació el problema que identificamos en ese contexto real en el que nos movemos según el interés que nos pueda suscitar todo ese mundo que tiene que ver con el desarrollo de medios gráficos visuales. Listo, entonces a grandes rasgos habíamos, habíamos culminado por acá. Este es un material aparte, este no es el mismo material que revisamos. La idea es que esto nos sirva de formación complementaria al documento que tenemos en el material de formación. Entonces, rápidamente, no tiene que responder a todas, ¿cierto? Pero parte del ejercicio del planteamiento del problema es que ustedes definan en ese contexto en el que ustedes ubicaron una posible posibilidad de mejora, una posible intervención, una posible transformación, un posible cambio que tenga que ver con el contexto social, económico, laboral en el que se desempeña un desarrollador de medios gráficos visuales. Entonces hablamos de que
El problema, a grandes rasgos, cuando usted lo narra, ¿cierto? Cuando usted lo va estructurando, es la manera en la que usted responde a estas preguntas. ¿Qué es eso que usted identificó como un problema? Que puede ser, lo hablamos la clase pasada, la carencia de ciencia, tecnología e innovación aplicada a los estudios gráficos visuales, ¿cierto? Entonces, ese es el qué, pero usted en el problema no simplemente puede decir que encontró ese problema, usted tiene que contar y eso dónde pasa, cómo sucede, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, quiénes son los afectados, quiénes son los implicados, por qué pasa. Eh, eh, entonces, cuando nosotros respondemos a esa pregunta de manera amplia, nosotros estamos verdaderamente desarrollando desde una perspectiva descriptiva, analítica y argumentativa ese problema que yo estoy diciendo, venga, que es que esto es una realidad por mejorar, que tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Y que yo quiero aportar desde mi propuesta de investigación. Recuerde que eso es muy relativo según el tema, ¿cierto? Si yo quiero hablar para seguir con el ejemplo de ciencia, tecnología e innovación, yo tengo que describir el problema de una manera, pero si yo estoy hablando desde los efectos que está teniendo la IA en el sector de los desarrolladores gráficos visuales, pues entonces yo también respondo a estas preguntas, pero ya mi narrativa cambia, ¿cierto? Porque mi problema es distinto. Aquí yo tengo que decir que desde hace, no sé, 5 años hacia acá, la IA ha tenido un impacto cada vez mayor en el sector productivo, en el sector laboral, en el contexto donde ustedes se desempeñan, Entonces, contar el problema básicamente es ir respondiendo a estas preguntas para que verdaderamente lo desarrollemos con profundidad y quede claro que ahí hay un problema. En eso que ustedes identificaron que tienen que ver con el contexto donde ustedes se mueven, que verdaderamente hay un problema y que usted lo está desarrollando para que a uno le quede claro que, ve, si es verdad lo que me está diciendo Sergio, lo que me está diciendo Camilo, lo que me están diciendo las compañeras, es un problema, ¿cierto? Por eso tiene que quedar claro cuando yo lo describa acá, cuando yo lo desarrolle acá, ¿cierto? Y ahora vamos acá. Entonces, si hablamos de que el problema responde a esas preguntas, podríamos decir entonces que el problema de alguna otra manera es el momento en el que yo respondiendo a esas preguntas, ¿cierto? No es que simplemente haga tener un párrafo que diga qué, un párrafo diciendo dónde, un párrafo diciendo cuándo, no, eso se redacta de manera corrida, ¿cierto? De manera fluida. Entonces, básicamente, en esa redacción fluida, ustedes le van a apuntar las recomendaciones a esto. Que quede claro que ustedes ahí están contando, es un problema, ¿cierto? Que quede específicamente claro y que quede delimitado espacio-temporalmente, que sobre eso hablamos siempre en la clase pasada, ¿cierto? Yo siempre tengo que decir en qué contexto me estoy moviendo, porque no es lo mismo el impacto de la IA o el impacto de las nuevas tecnologías en software y en programas, etcétera, en un país subdesarrollado o en vías de desarrollo como en Colombia, a potencias que pueda tener este sector de la animación y el desarrollo de medios gráficos visuales en Japón o en Europa, ¿cierto? Entonces yo siempre tengo que decir en qué contexto es que se enmarca mi propuesta, ¿cierto? ¿En qué contexto? Porque no es lo mismo los problemas de Colombia, los problemas de otros lugares, e incluso en Colombia pueden haber muchas diferencias entre algunas regiones y otras, ¿cierto? Entonces siempre hay que delimitar, hay que ser muy específico contando ese problema y delimitarlo espacio-temporalmente, que usted le diga a las personas dónde y cuándo es que sucede eso, o qué es lo que pasa ahí, ¿cierto? Vamos a tratar que en nuestro problema quede claro que estamos abordando una necesidad real, en este caso no es del campo académico, sino del campo socioeconómico o laboral o económico en el cual ustedes se desempeñan. Y que como hay un problema real, ustedes quieren aportar desde una propuesta de investigación que sea significativa para que se contribuya o se solucione, si se quiere, ese problema, ¿cierto? Esa posibilidad de mejora. Entonces, usted cuenta que es un problema que es necesario abordarlo y que tiene solución, es decir, que es aplicable su propuesta de investigación y que es viable, es decir, que eso se puede hacer, que en los tiempos que tenemos, el alcance que tiene la propuesta, que es realizable, que no es un cuento, sino que es un asunto que se puede hacer y que es viable materializarlo, ¿cierto? Entonces, yo diría que estos son los tres principales aspectos. Ya acá es que usted lo complemente, ¿cierto? Que usted le dé un respaldo que justifique ese problema que usted quiere estudiar,
que usted lo exponga o lo narre desde una perspectiva novedosa, que quede claro que eso es un tema relevante, que es innovador, que puede orientar decisiones futuras en el contexto en el que ustedes quieren desarrollar la propuesta. Entonces, vamos también a tratar de persuadir a ese otro que me está leyendo que eso es original, que eso es novedoso, que eso no es algo que se viene ya reinvestigando, reinterpretando hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, algo sobre lo que se ha dicho mucho ya, sino que tratar de darle nuestra esencia, ¿cierto? Que darle nuestro enfoque innovador según los intereses que nosotros le tengamos, ¿cierto? Y en el problema debe ir quedando claro entonces, una vez usted primero narró, lo describió profundamente y todo eso, debe ir quedando claro cuando usted va cerrando, entonces usted a qué le va a ir apuntando. Como arriba ya quedó claro qué era el problema, qué era lo que pasaba, cómo se daba, cuándo pasaba y todo eso, al final usted ya va cerrando la redacción como en función de, todavía no de redactar unos objetivos, pero sí que quede claro más adelante usted a qué le va a apuntar, ¿cierto? Que vaya quedando claro, entonces con base en ese problema usted hacia dónde va, a qué le quiere apuntar para intervenir con esa propuesta de investigación, ¿cierto? Y lo de siempre, que tenga la delimitación espacio-temporal y que haya pues respaldo como de unos y unas referencias clave, ¿cierto? Lo hablamos la clase pasada. Si yo todo el tiempo estoy hablando de innovación, de ciencia, de tecnología, de programas que ustedes son los que saben de esto, bueno, yo no sé, Blender y todos esos programas, si yo todo el tiempo estoy hablando de eso, yo tengo que irlo definiendo. Se entiende por Blender, se entiende porque ustedes no pueden suponer que el otro sabe, ¿cierto? Ustedes tienen que ser muy claros y muy específicos para que quienes los lea, así sea una persona que no sabe nada de desarrollo de medios gráficos visuales como yo, le diga, ah, claro, sus pelados cuando me hablan de esto, ya sé de qué me están hablando, porque de una vez queda claro en la delimitación del problema. Vamos bien hasta ahí, muchachos, emojis. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, recuerdan que hablábamos, la pregunta se desprende del problema. Entonces, una vez yo construyo ese problema con todas estas características y respondiendo a estas preguntas guía, por así decirlo, la pregunta también me queda en función de eso. De hecho, era algo que hablábamos la clase pasada. Es muy distinto una propuesta que busque establecer, ¿cierto? Que ese es el alcance, la categoría de alcance que debe tener la pregunta de investigación. Muy distinto que yo intente averiguar de qué manera la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación, a que yo empiece diciendo cómo la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación, miren que aunque es sobre unos contenidos similares, ya desde el inicio la pregunta o el tipo de pregunta me va marcando lo que yo quiero o el alcance que yo le quiero dar a mi investigación. No es lo mismo yo averiguar de qué manera se puede incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación y cómo podría mejorar la calidad de las producciones a algo más práctico, más procedimental, que yo diga, ah, bueno, ¿cómo se puede incorporar? Ya eso me lleva a otra cosa, a que yo diga, oh, no, ¿qué pasaría si se incorpora? ¿Cierto? Entonces miren que la manera de yo redactar, iniciar la pregunta, me va marcando un alcance y me va marcando una ruta, ¿cierto? Según como yo inicie esa pregunta que se desprende del problema, ya queda claro hacia dónde es que yo quiero ir. Y por eso hablábamos la clase pasada antes que una vez yo tengo claro ese alcance, mire que el alcance aquí es qué factores, ¿cierto? Quieren entender, quieren comprender qué factores inciden en esto. Entonces miren que acá es lo mismo. El alcance, las variables o el objeto de estudio, que son los factores académicos y socioemocionales que inciden en la deserción de los estudiantes. Miren que esas son las dos cosas que están en análisis, ¿cierto? Es el objeto de estudio como una, como lo académico y lo emocional genera efectos en la otra. Esas son las dos variables que están en juego ahí en esa investigación y eso es lo que quieren averiguar, ¿cierto? ¿En dónde? En la Universidad Nacional de Perú. ¿Cuándo? Durante el periodo post-pandemia 2023-2024. También quiero unas preguntas que necesariamente hay que poner la referencia espacio-temporal. Hay otras que nada más se pone la referencia espacial, ¿cierto? ¿En dónde? En Medellín, en Cali, en Bogotá. No necesariamente la referencia espacio-temporal, pero también es relativo. Eso depende del enfoque que usted le quiera dar a su investigación. Entonces miren que la pregunta, esto es una pregunta que cumple, así como esta, porque tiene o incorpora esos elementos
el alcance, el objeto de estudio, las variables que están en juego y las reflexiones espaciotemporales, en este caso las espaciales, para poderla desarrollar. Entonces, ahí le estábamos apuntando a esto, ¿cierto? A la construcción del problema y de la pregunta. Y producto de esto, esperen, es que es por acá, producto de esto habíamos entonces llegado a la siguiente perspectiva. Ahí esto porque se me... Muchachos, ustedes que son desarrolladores, ¿esto por qué pasó? ¿Por qué se me volteó la imagen? Uy, el contenido me quedó tan raro. En un segundo yo soluciono esto. ¿Usted sabe cómo se voltea esta imagen acá? Ve, y ve. ¿Usted sabe cómo se voltea esta imagen? Yo tengo la cámara apagada. ¿Cómo se voltea esto? Es que no sé por qué se me puso así. Al revés. Pero no es la vuelta. Yo intenté dar la vuelta y no, es que esto Sí, me... lo oprime en control Z. A ver. Ay, no, raro. Yo ayer justo trabajé con esa presentación y... Bueno, es como esto. Pero la verdad que no deja la opción. Profe, y en esas opciones que están abajo, es que tienes como un modo espejo ahí, porque estás al contrario. Tiene un modo espejo. A ver, yo creo que les van a explicar. Pero a ver, gracias. A ver, cuéntame. Es que la verdad no... Aquí me está ayudando un amigo también y no nos da. Pues, profe, ahí donde usted ahorita mostraba las opciones, creo que en la parte de abajo hay uno que lo deja cambiar, pero ya las estaba mirando, pero lo cerraste. Baja un poquito, profe. Aunque esas de arriba también puede. En esa que dice reflexión, en esa. Ahí en esa, profe. Pero mira que le Dale, doy... despliega esa que tiene seleccionada ahí. Esa. Ah, pero vuelve y sale opacidad, distancia. Sube, profe, sube otro poquito. De pronto en las de arriba, sube otro poquito en las otras opciones. En esas, profe, en esas. Esa de rotación y en la de que dice flip, de pronto no las organiza. Dale clic ahí. Ah, Ya. muchísimas gracias. Bueno, profe. Muchísimas gracias. Qué bien. Si ve que uno ya todo viejito no es capaz de manejar ni PowerPoint. Bueno, entonces, habíamos quedado más o menos por acá, ¿cierto? Y hablábamos entonces de que nuestra, nuestro objetivo general, planteado como una meta, ¿cierto? Finalmente termina siendo ese punto final
es es eso que yo pretendo lograr, ¿cierto? Y por eso el objetivo general siempre nos habla de eso que usted pretende alcanzar, de esa idea principal que usted pretende alcanzar hasta donde usted quiere llegar, ¿cierto? Hasta donde usted aspira acercarse con su investigación. Entonces el objetivo general termina siendo eso, termina siendo una meta que siempre se redacta con verbo en infinitivo. Luego se le agrega entonces el objeto de estudio, por eso recuerden que el verbo y la pregunta tienen mucha relación en cuanto a su redacción. Eh, Tenemos el verbo, el objeto de estudio, que entonces es recoger ese objeto de estudio que desde aquí ya estamos planteando, que en nuestro caso sería acá, la incorporación de esto en esto, ¿cierto? Entonces, en este caso sería contribuir, verbo, a que la ciencia, la tecnología y la innovación sean incorporadas en las piezas gráficas, ¿cierto? Ahí están los dos objetos de estudio, las variables que están en juego, como la ciencia y la tecnología tienen un efecto en la calidad o en las producciones gráficas en Colombia, y una finalidad, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es la finalidad? Pues la finalidad, como lo estamos viendo acá en nuestro formato, es que nos acomodemos a los referentes técnicos internacionales, porque parte del ejemplo, o lo que estamos conversando en la clase pasada, era que pues de pronto hay un tema ahí de desactualización, de que no estamos a la orden del día, o que no estamos pues a la vanguardia en cuanto a los últimos software, las últimas tecnologías, no sé, ¿cierto? Era simplemente como para ejemplificarlo, pero es para que ustedes tengan presente acá. Entonces miren que cuando esto recoge todo esto, cuando esto recoge el verbo, el objeto de estudio y la finalidad, los efectos que se esperan, entonces ahí ya tenemos un verbo, perdón, un objetivo general construido en condiciones, ¿cierto? Estamos construyendo la meta hasta donde queremos llegar, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo, es muy distinto que yo empiece por analizar, ¿cierto? Por comprender, por interpretar, ¿cierto? Todo eso también está ligado entonces a esa pregunta que me hice de investigación y a ese problema que identifique. Y hablamos entonces que los objetivos específicos terminan siendo esas acciones que nos permiten llegar a esa meta, ¿cierto? A eso que me pretendo alcanzar con mi propuesta de investigación. Entonces, miren por eso que acá nos dan un ejemplo donde nos dicen, este señor en su propuesta de investigación tenía un objetivo general que era identificar qué infraestructura necesitaba para sustituir el parque de vehículos, podríamos decir que de una alcaldía, de una gobernación, ¿cierto? Los vehículos, los carros que utilizan los funcionarios que trabajaban a gasolina o con mm, eh, combustibles tradicionales por vehículos eléctricos en la región de donde queda esa alcaldía, donde queda ese municipio, ¿cierto? Entonces, si este es el objetivo, ¿cierto? Si eso es lo que él pretende conocer antes de tomar la decisión de si reemplazar los vehículos de gasolina o tradicionales por eléctricos, antes de tomar esa decisión que implica una inversión, que implica unos costos, él necesita averiguar unas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a averiguar eso? ¿Cómo va a averiguar cómo va a identificar qué infraestructura necesita para poder sustituir ese parque vehicular? Entonces dice, no, mis objetivos entonces van a ser los siguientes. Primero, describir cómo funcionan los vehículos eléctricos con la finalidad de identificar cuáles son las fallas principales que tienen y cuáles son los repuestos que necesariamente se van a tener que comprar, ¿cierto? Lo segundo es que voy a determinar cuántas estaciones de carga debe haber en toda la ciudad para que estos pues puedan ser cargados y puedan seguir funcionando, ¿cierto? Tercero, voy a identificar cuánto es el mínimo de repuestos que necesito para que estén a disposición y se asegure la operatividad, el mantenimiento y el funcionamiento de los vehículos en la ciudad. Y cuarto, va a evaluar qué qué tan factible, qué tan probable es que se cambie en los servicios técnicos, es decir, en los mecánicos, de lo tradicional a que ellos empiecen a formar también en cómo es la estructura de un vehículo eléctrico para garantizar pues, que van a haber mecánicos disponibles para reparar esos vehículos. Entonces, claro, él cómo identifica esa infraestructura, todo eso que necesita para poder tomar la decisión de reemplazar el parque vehicular o no. Claro, si él hace esto, si él alcanza a describir cómo funcionan los vehículos, qué es lo que más les daña, cada cuánto tiene que haber una estación de carga, se identifica cuántos repuestos necesita para que se garantice
el acceso a la reparación y se garantiza que hayan mecánicos que conozcan cómo funcionan los vehículos, ahí sí, si tiene todo esto, ahí sí va a poder tomar la decisión de cambiar el vehículo. Entonces miren que los objetivos específicos son esas acciones, ¿cierto? Ese paso a paso que me permite llegar a mí a la meta principal, ¿cierto? Como si estuviéramos subiendo una pirámide, ¿cierto? Y cada escalón es un objetivo. Cuando los vamos solucionando, llegamos a esa meta o a esa cúspide. ¿Vamos bien? Muchachos, gracias. Entonces, en función de esto, la clase pasada habíamos quedado por acá. Habíamos quedado acá. Sobre todo, aquí quedémonos en la mitad, que es la revisión de los antecedentes, ¿cierto? Entonces, habíamos conversado de que es importante que en toda investigación, ¿cierto? No simplemente en el campo de ustedes, sino en todo el campo académico general que tiene que ver con investigación, siempre se empiezan a revisar antecedentes. ¿Por qué? Porque son esas investigaciones previas que están directamente relacionadas con mi tema, con mi problema, con lo que yo ya tengo claro que es lo que me interesa y que nos puede dar luces del estado actual de la temática. ¿Cierto? Lo hablábamos de la clase pasada. Perdón. Lo hablamos la clase pasada, para no estar repitiendo de pronto, para de pronto no caer en errores o en afirmaciones que ya desde hace tiempo atrás se vienen abordando. La idea siempre es que usted revise antecedentes para mirar sobre ese tema que a usted le interesa, por dónde o cuál es el punto de partida para no ir de pronto a cometer errores de reproducir investigaciones que ya se solucionaron o temas o problemas que ya se solucionaron hace 10, hace 15 años, ¿cierto? Entonces es importante conocer el estado actual de la temática para redactar unos buenos antecedentes, para tener unas buenas bases y de una vez esto también nos permite y una vez tengamos claro nuestro problema y una vez tengamos referencias de otros trabajos, empezar a darle la estructura a nuestro propio proyecto de investigación, a nuestra propia propuesta. Y tiene que ver entonces con esa construcción de nuestro marco teórico, que como les decía, es la estructura, ¿cierto? Es sobre lo que se basa, sobre lo que se sustenta nuestra propuesta y es la definición de esos conceptos que generalmente son los que más aparecen, ¿cierto? Y que entonces hay que definirlos para que cuando estemos leyendo, entonces uno ya, cuando esté por allá en las conclusiones, en la interpretación de los resultados, se aparece el concepto de innovación, se aparece el concepto de estudio gráfico, ya uno sepa, de qué me están hablando, porque por allá arriba en el marco teórico, ya el compañero Camilo o el compañero Sergio, la compañera, nos dijo que por innovación o por estudio gráfico en Colombia se entendía tal o cual cosa, ¿cierto? Entonces por eso es importante irle dando forma a ese marco teórico y básicamente lo habíamos cerrado entonces con que lo íbamos a hacer a través de nuestra de nuestro repositorio institucional, que hablamos de que entonces un repositorio, como su nombre lo indica, es el lugar donde reposan, ¿cierto? Donde reposan documentos, donde reposa información académica, que no es la información que vamos a encontrar en los buscadores tradicionales, sino que es información, digamos, que ha pasado por unos filtros y que por pasar por esos filtros, pues es más confiable. ¿Ven? En un segundo, a ver si esto me deja entrar y si no nos vamos por allí. Ay, Sayuna. Bueno, ya Sayuna se cayó. Ya entremos por acá mientras le damos un respirito. Entonces venga, vamos por acá. Plan de sesión. Que tenía por acá, pero bueno, esta no es. Espere. Cinco, este sí es. Listo, muy bien. Entonces habíamos quedado por acá, ¿cierto? Básicamente, muchachos, ya se cierra el primer momento, ¿cierto? Chuleamos y entramos al segundo.
Hablábamos de que entonces tanto para los antecedentes, para la construcción del marco teórico y la construcción metodológica que se nos viene, generalmente vamos a hablar de unas fuentes de información. Y vamos a entender las fuentes de información como ese conjunto de documentos o de datos que son confiables y que tienen conocimientos útiles académicos que vamos a consultar en función de desarrollar nuestra propia propuesta de investigación. Entonces, generalmente en la investigación académica y aplicada hablamos de que trabajamos con dos fuentes o con dos tipos de fuentes, fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son esos documentos que han sido editados, reinterpretados o reestructurados por otros investigadores, pero que son los más destacados del área, ¿cierto? Como lo último en Guaracha en esa área, ¿cierto? Entonces, las fuentes primarias son esos documentos que pueden estar en revistas, en testimonios, en pinturas, en archivos o en grabaciones. Hay muchos tipos de fuentes, ¿cierto? Pero principalmente en cartas, pero principalmente cuando hablamos de fuentes primarias es que sus características hablan de la originalidad del autor. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que ha estado directamente ligada, que es un fundador, que es uno de los mayores representantes de esa escuela. Voy a decir cualquier brutalidad, pues muchos de ustedes me corregirán. Por ejemplo, si yo quisiera hablar del anime tipo estudio, ¿cómo fue que esto que se hizo muy viral por la IA? Estudio Ghibli. Si yo quisiera hablar de esas tendencias o de esa forma de animación, muy probablemente yo tenga que hablar de este señor, Hayao Miyazaki, bueno, este señor pues que es el padre de ese estudio, ¿cierto? Entonces, claro, yo no voy a hablar, si yo voy a hablar de esa tendencia o de esa forma de animación, yo no voy a entrevistar a la señora que le hacía el aseo en la casa a este señor, ni a su hijo, ni a su primo, ni a un amigo, ¿cierto? Yo voy directamente a la fuente. Si yo voy a consultar y a estudiar temas relacionados con ese tipo de animación, pues yo voy directamente a la fuente. ¿A qué? A los libros, a las entrevistas que haya dado, a los testimonios que haya dado este señor, porque esa es la fuente primaria, ¿cierto? Ese es el principal representante de ese tema. Ahora, si yo voy a una fuente secundaria, puede ser no, un pupilo de él, ¿cierto? Un aprendiz de él, una persona que lo ha acompañado toda la vida, que ha trabajado toda la vida con él. Esa es una fuente secundaria. También me sirve, ¿cierto? Pero después de que sean fuentes primarias y secundarias, hasta ahí. Ya una fuente terciaria, una fuente pues no sé si de cuartuaria, cuaternaria, quintiaria, eso no nos sirve. ¿Me entendieron? ¿Cierto? Es como en otras palabras, que digamos que yo aquí me voy de espaldas y me caigo. Ustedes que están aquí presentes en la reunión son fuentes primarias, ustedes son testigos directos de lo que a mí me pasó. Tal vez si usted le cuenta a un compañero, a su amigo, a su novia, a otro profesor, entonces tal vez esa persona se convierta en una fuente secundaria porque recibió la información de alguien que directamente estuvo ahí, pero ya si su amigo, su amiga, su novio, su novia le empieza a contar a otro y así a otro y se vuelve como un teléfono roto, ya la información que tenga ese tercero, ese cuarto, ese quinto, ese sexto, no nos sirve en función de la investigación porque ya no es confiable, ¿cierto? Tal cual como un teléfono roto, ya de pronto se rompió mucho y ya la información entonces no es tan clara, ya la fuente no es tan confiable. Entonces vamos a tratar de que en esa revisión documental le caigamos o a los representantes más directos, a los representantes más importantes de esos temas que nos interesan investigar, o a sus pupilos, o a personas cercanas, que también, o personas que hayan continuado, ¿cierto? Es que este se murió y este es el continuador de él, listo. También puede ser una fuente secundaria porque es un continuador de las teorías del primero, pero entonces hasta ahí, ¿cierto? Ya que la reinterpretación de la reinterpretación de la reinterpretación no nos sirve. Listo. Bueno, y hablamos acá de que entonces nuestro repositorio Sena, pues obviamente le vamos a dar prioridad a él. ¿Por qué? No hablamos la clase pasada, pues porque como aquí están lo que han producido académicamente semilleros de investigación, profesores que investigan, apuestas y propuestas que se han construido en la institución y que muy necesariamente o muy probablemente tengan mucho que ver o estén ligadas a,
en este caso al desarrollo de medios gráficos visuales, porque claro, tenemos profesores súper tesos que me imagino que han producido investigaciones y que pueden ser profesores de ustedes, que hagan investigaciones sobre desarrollo de medios gráficos visuales, como son del SENA, pues ¿dónde van a estar esas investigaciones? Aquí en este repositorio del SENA. De pronto si nosotros nos vamos a otros repositorios de otras instituciones, sea un poquito más complejo encontrar información al respecto, porque esas otras instituciones pues muy probablemente ni siquiera ofrezcan las carreras que el SENA ofrece. Entonces vamos a empezar por acá, y les decía, todos tienen la misma interfaz, ¿cierto? Vamos a buscar por palabra clave, en este caso serían medios gráficos, ¿cierto? Vamos a buscar las investigaciones, los libros, los artículos de revista, en los repositorios por palabras clave, ¿cierto? O por nombre de autor, ¿cierto? Si ustedes ya conocen un personaje, un animador, un desarrollador de medios gráficos visuales, desarrolladora que ustedes dicen, no es que a mí me encanta lo que ese man propone, yo me quiero basar en las teorías de él, entonces ya usted lo busca por el nombre, que ustedes ya saben pues que ya lo conoce, ¿cierto? Entonces, así funciona nuestro repositorio, que es el que le vamos a dar más prioridad, pero así muchachos funcionan todos, ¿cierto? Así funciona el de la UDA, así funciona el de la Universidad Nacional, ¿cierto? Que puse pues como las dos universidades públicas más importantes de nuestro país, pero también puse una universidad privada como la Javeriana, también tiene su repositorio, y también hay repositorios internacionales como Dialnet, que es español, y Redalin, que creo que es mexicano, ¿cierto? Entonces si ustedes quieren es hacer una comparativa entre Colombia y otros países, y quieren buscar qué se ha producido en esos otros países respecto a ese tema, muy probablemente puedan buscar por acá, porque ahí hay investigaciones de todas partes del mundo, ¿es cierto? En estos dos repositorios que son como muy internacionales. Entonces, y obviamente también tenemos el Google Académico, que es el mismo Google, perdón, que no es el mismo Google que el buscador tradicional, ustedes ya lo deben de tener claro, porque pues es en función de la gestión de la información, de aprender a gestionar la información. Es un lugar donde hay información respaldada, ¿cierto? Donde no se publica cualquier cosa, como si se publica en el otro buscador o en páginas como Wikipedia y todo este tipo de portales, ¿cierto? Entonces, Google Académico, como todos los anteriores, les venía diciendo, funcionan con la misma interfaz, ¿cierto? Buscamos por palabra clave o por autor. Entonces, o por temática, pues. Entonces, como nosotros ya estamos en función de la construcción del marco teórico y de toda la apuesta metodológica, ahí se vuelven claves estos dos conceptos, ¿cierto? Vamos a trabajar principalmente con estos dos, porque Node como que la codificación cambió, yo no sé qué ha pasado. Vamos a trabajar con estos dos, que son AND y OR, y se llaman operadores booleanos, ¿cierto? Que básicamente son formas de codificar la información. ¿Para qué? Recuerden que estamos hablando de aprender a gestionar, a interpretar, a proyectar la información en función de la investigación. Entonces esto nos permite realizar búsquedas más precisas y más efectivas en esas bases de datos y en esos motores de búsqueda confiables como lo es Google Académico o los repositorios de las instituciones, ¿cierto? Entonces, esos operadores nos permiten combinar términos que según lo que nosotros queramos o nos restringen la búsqueda o nos la amplían o nos la cierran, ¿cierto? Entonces, pero principalmente vamos a quedar con estos dos, con el que la cierra y la amplía. ¿Qué quiere decir eso? Que si resulta que en mi investigación termina siendo muy clave o muy importante los siguientes dos conceptos, medios gráficos, inteligencia artificial, digo cualquier cosa, ¿cierto? Entonces resulta que es que estos dos conceptos son esenciales en mi propuesta de investigación y yo quiero leer investigaciones, artículos de revista, fuentes que me hablen de estos o que integren estos dos conceptos, ¿cierto? Entonces yo le doy medios gráficos a inteligencia artificial y él me va a mostrar todas las investigaciones, ¿cierto? Que necesariamente tengan los dos conceptos. Inteligencia artificial en los medios periodísticos, ¿cierto? Inteligencia artificial y su repercusión en los diseñadores gráficos. La perspectiva del diseño gráfico en la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, yo con este operador lo que le estoy diciendo es que me muestre fuentes,
pero que necesariamente o obligatoriamente tengan estos dos conceptos, ¿cierto? Porque no me sirve que nada más tenga uno, porque entonces si yo busco nada más inteligencia artificial me va a aparecer una chorrera de cosas, ¿cierto? Inteligencia artificial aplicada a la educación, inteligencia artificial aplicada al arte, inteligencia artificial aplicada a la mecánica, ¿cierto? Entonces eso nos enreda mucho más la búsqueda. Para eso utilizamos los operadores, porque esto ya nos muestra es puntualmente lo que a nosotros nos interesa obligatoriamente que nos arroje, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos haciendo es cerrando, le estamos diciendo, entrégueme información, pero que nada más o que obligatoriamente tenga estos conceptos que hacen parte de mi, son, pues, son centrales en mi propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces miren que el LAN restringe, le da investigaciones que contengan los dos o recupera documentos que contengan las dos palabras claves, mientras que el OR no restringe, sino que abre, ¿cierto? Por eso el OR recupera los documentos que contengan o la una o la otra, ¿cierto? Entonces yo le doy aquí OR, mire que ya va a aparecer, no necesariamente que tengan las dos, vamos aquí para que no lo enredemos, sino que me va a aparecer cualquier cosa que tenga o el uno o el otro, ¿cierto? Entonces mire que aquí ya me aparece inteligencia artificial en la educación, ética e inteligencia artificial, ¿cierto? Ya miren que aquí se abrió a un campo mucho más amplio, porque yo lo que le estoy diciendo es que me entregue textos que tengan o uno o el otro. Listo, entonces esto es clave, la gestión de la búsqueda y la gestión de las fuentes de información para la construcción y el desarrollo de nuestro marco teórico y de la construcción metodológica de nuestra propuesta. Vamos bien, muchachos, para ya ir entrando a la última fase, al último momento de hoy. A ver, los emojis, muchachos. Muy bien. Entonces, con eso nosotros ya llegamos a este punto, ¿cierto? Entonces, muchachos, acá lo hablamos la clase pasada, entonces yo tengo que empezar a enfocar según la naturaleza y según el desarrollo que le voy dando a mi propuesta con todos estos elementos, pues ya voy enfocando según la naturaleza que tenga mi investigación, cuál es el enfoque que mejor la respalda, ¿cierto? Ya habíamos hablado de que entonces hay generalmente tres tipos de enfoque de investigación. Un enfoque cualitativo que está más ligado a la interpretación, a la comprensión de cosas. Un enfoque cuantitativo que está un enfoque cuantitativo, perdón, que está más ligado es a lo numérico, a lo estadístico, a lo matemático, ¿cierto? Mientras uno es más ligado al más amplio, es más abstracto, es más ligado a la interpretación, el otro es más cerrado, es más ligado a los datos, a poder demostrar y a poder comprobar cosas, ¿cierto? Entonces también el enfoque de la investigación va marcando cuál es el enfoque que mejor se acomoda. Ahora, si a mí me interesan los dos, pues yo digo que mi investigación es mixta porque recoge información o tiene un enfoque cualitativo, pero también se respalda con información de corte cuantitativo. Listo, entonces, ¿cuál es la naturaleza de esto? Aquí lo podemos rastrear, ¿cierto? Entonces la idea es que la naturaleza de esto la rastreemos a partir de estos elementos. Bien. Entonces, no nos vamos a enredar, pero si nuestra investigación es más ligada a lo interpretativo, a lo cualitativo, entonces muy probablemente yo me voy parando, digamos que los paradigmas son esas formas de entender el mundo, yo me voy parando desde esas formas más interpretativas, más fenomenológicas, más comprensivas, ¿cierto? Y por el contrario, si mi investigación es cuantitativa, mi paradigma o desde donde yo enfoco mi investigación es más positivista. Y ojo, con positivismo en ciencia o en investigación no estamos hablando de pensar bonito y tener buenas vibras, sino que positivismo quiere o hace referencia a esos procesos que yo puedo observar, comprobar y demostrar, ¿cierto? Es como operan la mayoría de ciencias naturales, ¿cierto? La química, la física, las matemáticas son cosas que se pueden demostrar y que siempre van a dar un mismo resultado si se sigue ese mismo paso a paso, ¿cierto? Mientras que aquí es un asunto más amplio, en lo cualitativo es un asunto más de interpretar, de comprender cosas.
Por eso aquí el propósito de la investigación, como es más amplio, es más exploratorio, mientras que aquí también puede ser exploratorio, pero va más que todo ligado a confirmar, a usted poder demostrar con esos datos, con ese experimento, lo que usted quería decir, ¿cierto? Aquí las preguntas son más amplias o las preguntas de investigación son más amplias porque precisamente son más exploratorias, la investigación va ligada más a asuntos más amplios, más exploratorios, más que se van comprendiendo e interpretando a medida que se avanza, mientras que aquí ya las preguntas son más específicas porque la pregunta directamente ya está ligada a lo que usted desee comprobar o no, a lo que usted desee demostrar o no. Entonces aquí la pregunta no es tan amplia como en el cualitativo, sino que es más cerrada, ya es más restringida, es más puntual a lo que le apunta a demostrar, a lo que le apunta a confirmar, a lo que le apunta a experimentar, ¿cierto? Aquí la información se puede presentar de muchas maneras, en texto, en palabras, en imágenes, mientras que aquí vamos a dar prioridades a los números, a lo estadístico, ¿cierto? Aquí la lógica para construir los resultados de la investigación es más inductiva. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos de lo particular a lo general. Es decir, que primero hablamos, voy a decir cualquier cosa, hablamos de que bueno, un desarrollador de medios gráficos visuales necesita un computador, un software, el software es este, el programa es este, y vamos sumando todo eso, y cuando sumamos todo eso, ya llegamos al contexto laboral, social, económico en el que se desempeña un desarrollador de medios gráficos visuales. Pero entonces partimos de lo particular, ¿cierto? De qué tipo de computador necesita, qué tipo de software necesita, y cuando vamos sumando todo eso, llegamos a la idea general de eso que es ser un desarrollador de medios gráficos visuales. Entonces aquí es inductivo, vamos de lo particular a lo general, cuando estamos redactando resultados, mientras que aquí es deductivo, vamos de lo general a lo particular, ¿cierto? Aquí, por eso los estudios son más etnográficos, son más comprensivos, son más de que usted como investigador está ahí y hace parte y no está aislado en un laboratorio comprobando cosas, sino que usted está ahí metido, hace parte de la investigación, mientras que aquí es un asunto más experimental, más demostrativo, ¿cierto? Más de comprobar. Por eso acá nuestra muestra o la población con la que trabajamos es mucho más amplia, mientras que aquí es más probabilística. Lo mismo, por eso aquí los datos son más a partir de las categorías, de los temas, de las situaciones que más se reproducen y más vamos encontrando, mientras que aquí el análisis no es a partir de esas categorías, de esos temas, de esas situaciones que más se reproducen o más permanecen o que más encontramos en esos datos que recogimos, sino que aquí el análisis es descriptivo, es describir lo que pasó y sobre todo estadístico, es describir y respaldar eso que usted está diciendo con los datos matemáticos o con la estadística que usted quiere mostrar, ¿cierto? Y aquí la validez y la confiabilidad generalmente está ligado a que su propuesta verdaderamente sea integral y que usted no está diciendo mentiras, mientras que aquí la validez generalmente viene de afuera, viene de que usted pueda comprobar o no eso que usted quería demostrar o que pueda respaldar o no eso que usted quería demostrar con datos precisos. Listo, entonces, miren que esto nos va mostrando el enfoque de investigación y si yo quiero mezclar ambas, entonces yo tengo una investigación mixta que lo que hace es mezclar una cosita de una con la otra. Listo. Entonces, acá es donde ustedes me van a decir, ah, bueno, mi investigación es cualitativa, pero simplemente es que me pongan cualitativa o que me pongan cuantitativa. No, entonces, mira, es cualitativa, pero ¿por qué? Es cuantitativa, pero ¿por qué? ¿Cierto? Ah, es cualitativa porque a mí lo que me interesa es entrevistar a 5 personas que lleven más de 10 años de experiencia en el desarrollo de medios gráficos visuales e interpretar cómo ha sido el impacto de la inteligencia artificial en su labor en los últimos 5 años, ¿cierto? Entonces, eso es más interpretativo. Usted va a interpretar lo que le cuenten esos señores en la entrevista. Pero si usted lo que quiere es, como lo hablamos la clase pasada, analizar de qué manera un software reduce los tiempos y crea con mejor calidad una producción que aplicando la metodología tradicional, eso sí puede ser cuantitativo. Usted se lo puede mostrar, ¿cierto? Ah, 2 personas en 2 lugares distintos haciendo esta pieza, una se demoró 20 minutos, la otra demoró 4 horas, ta, 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 ta. Entonces, eso ustedes lo pueden demostrar desde la perspectiva cuantitativa, pero entonces volvemos a lo mismo. Ustedes aquí me ponen qué tipo de investigación es o el enfoque de su investigación, pero me dicen por qué, ¿cierto? Porque qué es lo que les interesa y por qué consideran ustedes que entonces tiene alguno de estos enfoques. Y ya para que terminemos, vamos a hablar aquí del nivel, del tipo de investigación, el marco teórico ya lo abordamos, y ya la próxima clase, para que cerremos ya, terminamos con esto, con la construcción del método, la metodología y esta última parte,
para que ya ahí sí nos vamos, una vez tengamos ya todo esto preparado, nos vamos a recoger la información, ¿cierto? Entonces, aquí yo digo si es cualitativa, cuantitativa o mixta. Aquí en el nivel de investigación, yo les decía, vamos a decir si es exploratorio, si es descriptivo o si ustedes lo quieren llevar incluso más profundo, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema, lo pueden llevar más profundo, pero entonces eso depende, menos mal yo tengo esto por acá porque Sayuna no quiere, era acá, ¿cierto? Eso depende de los tiempos y de las capacidades que tengamos, porque recuerden que a mayor profundidad, más camello, ¿cierto? Entonces ustedes en el nivel de investigación también me dicen si es exploratoria, si es descriptiva y por qué. Porque lo que nos interesa es averiguar de qué manera es X tendría un efecto en Y, tanto ustedes me dejan claro que por ahora lo que quieren es explorar o por ahora lo que quieren es describir y hasta ahí quieren llegar y si más adelante quieren seguir investigando, les gustó mucho investigar, pues ya ustedes pueden incluso con base en lo que ya hicieron acá ir profundizando su propia investigación hasta llevarlo a unos términos analíticos, explicativos, interpretativos o argumentativos, pero recuerden que esto depende mucho de los tiempos que tengamos, ¿cierto? Entonces lo mismo, aquí vamos a decir si es exploratoria, si es descriptiva y vamos a argumentar por qué. Y cerramos acá entonces con el tipo de investigación. Recuerden que esto, muchachos, yo sé que suena ladrilludo en cuanto a la cháchara conceptual que se tiene que compartir, pero a medida que ustedes vayan desarrollando su propuesta, ella misma les va mostrando esto, ella misma les va mostrando qué enfoque tiene, ella misma les va mostrando qué nivel deben dar a esa investigación y qué tipo de investigación les interesa sobre todo realizar, porque entonces depende de ese interés, depende de ese enfoque que uno le va dando, uno empieza a encontrar qué es lo que, qué tipo de investigación es la que quiere realizar, si es una investigación más deductiva, ¿cierto? Es decir, esa que va de lo general a lo particular, o si es inductiva, si por el contrario vas de lo particular a lo general, si es histórica, ¿cierto? Si usted lo que quiere es proyectar un tema de pasado, presente y futuro, si es descriptiva, ¿cierto? Si es explicativa o si es experimental. Listo, entonces tómenle en pantallazo a eso y lo mismo. Ustedes van redactando entonces y van descubriendo, porque eso es relativo a la propuesta de investigación, ustedes van descubriendo el nivel de investigación y el tipo de investigación a medida que van avanzando en lo anterior y una vez tienen claro eso, entonces ustedes le van dando ese tipo, van enfocando ese tipo de investigación y eso va en correspondencia entonces más adelante, ¿cierto? Aquí lo mismo, ustedes dicen qué tipo de investigación y por qué, y eso va directamente ligado más adelante entonces acá, con el método, con la metodología, que es ese paso a paso entonces como usted va a cumplir con esto que dijo antes que quería hacer y con el nivel y con el tipo de investigación que quería hacer, es ese paso a paso. Usted ya dice, bueno, voy a hacer esto, en función de recoger información en coherencia con ese método. Y esa metodología es esa receta, ¿cierto? Es ese paso a paso donde usted dice qué es lo que hará en función de ese método que dijo que eligió y en función de ese nivel de investigación que dijo que quería enfocar. Listo. Y lo mismo, la población es esas personas o esas cosas con las que queremos trabajar, instituciones, corporaciones o personas, ¿cierto? Y las técnicas empiezan a hacer entonces esas formas en las que yo recolecto la información. Recuerden que podemos recolectar información a partir de entrevistas, pero también a partir de la observación directa de los procesos, pero también a partir del análisis documental y de la gestión de documentos. También podemos recoger a partir de cuestionarios, a partir de conversatorios, a partir de talleres, ¿cierto? Eso es según la naturaleza de la investigación y la construcción metodológica que nos va diciendo qué técnicas, qué estrategias de recolectar información son las que más nos sirven y son las que más se acomodan para recolectar información real, ¿cierto? Que sea aplicable a nuestra propuesta de investigación. Entonces, la próxima clase vamos a abordar este tema, la construcción entonces metodológica de la propuesta, según la naturaleza de lo que hemos venido construyendo, ¿cierto? Por eso les pido que avancen para que ustedes ya tengan claro la próxima clase, cuando lleguemos acá, qué método y qué construcción metodológica le vamos a dar, con qué técnicas vamos a recolectar información y cuáles son las que mejor se acomodan a eso que previamente veníamos construyendo, o cuáles son las que en coherencia se acoplan más a eso que anteriormente veníamos
construyendo, ¿cierto? Por ahora, a modo de abrebocas, es importante que tengan presente. Si su investigación es cuantitativa, muy probablemente la ruta metodológica va a ser a partir de alguno de estos métodos, ¿cierto? Porque son los métodos que mejor se acomodan a los tipos de investigación cuantitativa, ¿cierto? Que son más de datos, de estadística, de información comprobable, demostrable. Mientras que aquí, si nuestra investigación es más cualitativa, es más comprensiva, es más interpretativa, entonces nos van a servir mejor estas rutas metodológicas, que son las que están directamente ligadas a cómo se hace investigación, a cómo se construye una ruta metodológica cuando su investigación es de carácter cualitativo, es decir, cuando su investigación es de carácter vivencial, cuando su investigación es de carácter participativo, cuando su rol es estar ahí como investigador y le interesa presentar información no tan cerrada, no tan matemática, sino información más amplia, más ligada a la interpretación y a la comprensión de fenómenos, de procesos, de historias de vida, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahí ya cerraríamos la próxima clase, ahí terminaríamos la gestión del material de información y quedamos pendientes del, del, del del cierre del contenido de formación, que tendríamos pendiente entonces la sesión del 18 y miramos si para el 25 o por ahí para el 2 de octubre hacemos una sesión de cierre para que ya yo teniendo en cuenta las evidencias que me hayan entregado y toda la información, ya hacer un último encuentro a modo de retroalimentación. Listo, entonces vamos a cerrar con esto, yo les voy a mandar esto al grupo para que lo tengan presente y podemos afirmar esto, ¿cierto? Vamos acá. Esta parte ya la hemos construido, el tema, el planteamiento del problema y la pregunta. Nos falta el marco teórico, el diseño de la investigación. Luego de que tengamos el marco teórico, el diseño de la investigación, y ahí sí nos vamos a analizar, a procesar esa información que recibimos, esos datos que recibimos en función de redactar el informe final de investigación y las conclusiones. Listo, entonces miren que ya vamos avanzando, esto no es de gratis, esto es una ruta que está coherentemente integrada y por eso vamos paso a paso, sin descuidar que lo segundo está directamente ligado a lo primero y lo tercero a lo segundo y lo cuarto a lo tercero y así sucesivamente, ¿cierto? Investigar es una ruta, ¿cierto? Y por eso hablamos de una ruta metodológica. ¿Listo? Voy a compartir esto al grupo entonces y vamos a cerrar por acá con un material audiovisual y nos vemos entonces la próxima clase. ¿Me confirmas por favor si escuchas? Que ya nos quedamos tú y yo solos como casi siempre. Eh, eh, me confirma por favor si escucha, listo. Venga. Profe, gracias. Profe, yo tengo ahí una inquietud. Dime. Profe, esas propuestas o bueno, estas actividades las podemos trabajar, ¿cómo las podemos trabajar? ¿De forma individual o se pueden trabajar en grupo? Mm, lo que dice la guía es que la propuesta se construye de manera individual. Ok. Pero si ustedes tienen equipos colaborativos o ese tipo pues Ujú. como estrategias, puede que tengan un mismo tema, ¿cierto? Los compañeros del equipo colaborativo aborden el mismo tema, pero lo enfoquen desde una perspectiva distinta. Podría ser por ahí, para que se ayuden, para que les sirvan el mismo marco teórico, los mismos antecedentes, pero cada uno le va dando como su propio enfoque. Su propio enfoque. Ah, ¿Listo? bueno, sí, profe, porque nosotros pues la mayoría de actividades las trabajamos o las tenemos como con un grupo que es bastante sólido, entonces dijimos, vamos a preguntarle al donde tú profe. eliges tus viajes. Y yo creo que sería eso, y ya esa sería como mi inquietud, profe, nos vemos en la otra. Listo. Dame un segundo, recuerda que te voy a proyectar un video y a los que ven la grabación no demora mucho, dura un minutico, como para cerrar el sentido del encuentro de hoy y dejar ahí las dudas o la invitación a la apertura del próximo encuentro. ¿Listo? Gracias, profe. Muchísimas gracias a vos por estar siempre conectada hasta el final de la clase. Ya voy a proyectar ese videito y culminamos nuestro encuentro del día de hoy. ¿Listo? Gracias, profe.
Recordemos que recolectar datos involucra desarrollar un procedimiento, técnica o plan minucioso de pasos y procedimientos que conlleven a la recolección de datos con un fin específico, lo cual conlleva a su vez a preguntarnos: ¿de qué fuentes se van a recolectar los datos? Estos datos los vamos a obtener de personas, de observaciones, o se van a conseguir a través de documentos, archivos, bases de datos o qué otros. ¿En qué lugar vamos a localizar dichas fuentes? ¿Por cuál de los métodos vistos vamos a recolectar los datos? ¿Cuál se identifica más con mi tipo de investigación? Después de recolectados, se debe definir de qué manera se van a analizar. Se debe tener presente que el tipo de análisis de los datos recolectados responde al planteamiento del problema. A su vez, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, principalmente la muestra, las variables, los conceptos, nociones y propiedades susceptibles de ser medidos y que contengan el planteamiento del problema. Las enunciaciones operacionales, es decir, la forma como se operacionalizaron las diferentes variables, son fundamentales a la hora de definir el método que se utilizará para medirlas, ya que a través de estas se pueden realizar las deducciones e inferencias de los datos. Los recursos de los cuales se dispone, como por ejemplo, apoyo de alguna institución o patrocinio, tiempo, económicos y o más. Bueno, entonces una breve reflexión para ir encuadrando e ir cerrando el encuentro de hoy e ir encuadrando sobre lo que vamos a abordar la próxima clase, que tiene que ver ya con toda la construcción metodológica para cerrar esa primera etapa, esa primera fase de planeación y ya ahora sí irnos a recolectar la información para después procesarla, interpretarla y concluir. Y ahí finalizamos la construcción de la propuesta de investigación. Listo, nos vemos entonces en la próxima clase. Un abrazo y feliz noche. Gracias, profe, por su tiempo, su dedicación, por explicarnos tan bien, pues, cómo es el desarrollo de la clase. Me lo bendiga. Feliz noche. Claro que sí, igualmente, que Dios te bendiga también. Chao.